Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había experimentado cuerpos de todo tipo, tamaños y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles podría horrorizar a cualquiera. Era una noche de tormenta. Recuerdo que acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer detalladamente el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro, y al parecer su mascota fue quien realizó el hallazgo del cuerpo. La policía estaba investigando en la zona por posibles evidencias. Mi trabajo era identificar la muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que me puse manos en obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación ya no sería un problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas y al proceder con el primer corte, noté una forma de sangrado o algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, debería haber pasado pocas horas de su muerte, y eso realmente contradecía el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un reto para un estudio muy especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera. Esto indicaba un posible rozamiento entre los árboles. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin duda alguna era de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En un momento percibo un ruido sobre la mesa, y era la mano del cadáver que estaba temblando. Algo que aterraría a cualquiera, pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem, en especial cuando sufren de una muerte brutal. Lo único extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerto, como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía dos situaciones que contradecían con su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello tenía que realizar más estudios a fondo. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos y ahí fue donde comenzó todo. El cadáver, extrañamente, no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo, pues era la primera vez y única que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencias no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvía extraño. Después de 25 años de carrera, me encontré con algo fuera de lo normal. En este momento recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era más bien un clon creado de forma artificial. Eran las 2 de la mañana y aún así creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró furioso conmigo por la hora en que lo llamé, pero cuando le conté la situación estaba emocionado por verlo en persona. Al girarme noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en ese momento ya estaba mirando hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Solo me tocaba esperar hasta que terminara de moverse. Consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló y fue inevitable asustarme. Aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición este escape, pero jamás
lo había visto de esta manera tan vívida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo, pero al tocar me llevé un susto más fuerte, ya que el cuerpo tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver luego de 2 horas pierde su temperatura corporal, que es de 36 a 37 grados, y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío. Pero esto era extraño. Recordaba que estaba frío, y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaba desarrollando mantenía en mi mente ocupada buscando una explicación. Cuando me giré para buscar las herramientas, escuché el cuerpo que cayó al suelo. Antes de acercarme al cuerpo, examiné a detalle la mesa. Estaba en perfectas condiciones, así que salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo, aunque no lo quisiera demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como estas. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar la situación. Luego de unos minutos él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis dados ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado, tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas hasta que tuve que sujetarlo con fuerzas para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido y me dijo que era imposible y eso yo ya lo sabía. Negó totalmente todo lo que le dije, pues él quería ver el cadáver. Antes de llegar le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de alguna clase de broma, pero yo le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. Donde había caído el cadáver había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugarle una broma. Trataba de explicarle la situación mostrándole la orden que recibí con el cuerpo, y lo vimos a él. Sí, ahí estaba sentado en un rincón. Solté mi carpeta dado el espanto, pero mi colega comenzó a reírse asegurando que se trataba de alguna broma. Pero creo que algo en mi expresión lo hizo entender de que no era así. Él me hablaba y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien ve a un animal que lo pudiera morder. No me dijo nada. Me pidió que saliéramos por un momento. Cuando estaba más calmado, me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre, lo cual era imposible. Peor aún, le sintió pulso. Dijo que en el momento que sintió su vena palpitar, quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que decía era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no era así. Fue entonces que escuchamos que la puerta de la sala se abrió. Nos quedamos helados por un momento. Éramos las únicas 2 personas en el establecimiento. Con mucho sigilio nos acercamos a la sala de la morgue y el cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar con el cuerpo lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen. Luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, este se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. Antes de que entráramos, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo en la posición en que lo encontramos. No supimos más nada del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y levantamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos en la teoría. Nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso, la policía nos acusaba de robar un cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar por medio de unos abogados un acuerdo de confidencialidad
sobre lo sucedido a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando mientras yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo porque ya hice mi vida y no me importan las consecuencias. Espero que mi colega, donde quiera que esté, escuche este relato. Saludos.